Ronald, muchas gracias por la invitación una vez más para hablar un poco de la educación que estamos en curso ahorita, ¿no? Entonces hay algunas cosas que han cambiado. A ver, comentémosla. Exactamente, ¿no? Este año comenzó diciendo que bueno, se le va a dar énfasis a lo que significa modificar la malla curricular, el tema de la no utilización de los celulares sin habla por parte de los profesores, como los alumnos, los estudiantes, todo ello, y una serie de situaciones, ¿no? Que algunos aceptan, otros no. Hay otras modificaciones que se realizaron para esta gestión. Bien, sí, precisamente esos puntos que indicas hizo mucho bien. Por ejemplo, el no uso de los celulares, te cuento que eso ha ido bastante en cuanto a, en todo caso, en el manejo del aula, ¿no? Porque el aula se había convertido hasta en una chacota, se da cuenta, porque los chicos estaban más atentos al celular que incluso a las mismas clases. Ahora ya no es eso. Un perjuicio era, ¿no? No, definitivamente sí, eso fue un gran apoyo. Y otro punto que podríamos de repente destacar es la implementación de los PDCs, ¿no? Entonces, antes, bueno, el PDC es el Plan de Desarrollo Curricular que se prepara. Antes lo hacían trimestralmente, ¿no? Entonces, supuestamente en el trimestre tú avanzas, no sé, 3, 4 contenidos. Entonces, el maestro tenía que más o menos de cierta manera predecir cómo iba a pasar los 3 meses, ¿no? De qué manera iba a hacer el avance. Pero sin embargo en el tiempo pues hay muchas cosas, muchas interferencias, hay un montón de cosas, entonces no siempre terminaba, ¿no? Y al final de cuentas se cargaba al estudiante como trabajo práctico, todo lo que no se pudo avanzar y listo, se completaba todo. Ahora de cierta manera eso, digamos, se controla porque es mensual, entonces el PDC se presenta para cada mes. En el mes puede pasar 1 o 2 contenidos, entonces está más controlado, se da cuenta, ¿no? De manera que el profesor está pudiendo manejarse, digamos, entre sus tiempos, no desfasarse. Y otra cosa, por ejemplo, que permite de que bueno, antes llegaban, digamos, instrucciones del distrito, por ejemplo, que pasa a la universidad tanto para que pueda hacer invitaciones, cursos, charlas para una cosa, otra, que al final de cuentas era más el tiempo que se perdía en eso y se dejaba de un lado y al avance, digamos, del profesor, y tenía razón los profesores en reclamar, pero ya no dio tiempo, ¿no? Ahora no hay eso tampoco. Entonces, se está logrando, digamos, hacer el avance respectivo en tiempo correcto. Ay, qué bien, qué bien. A ver, las cosas positivas y lo negativo, porque siempre hay, ¿no? Lo negativo es que, bueno, yo al menos estoy tropezando con un poquito de, digamos, en cuanto a la implementación de los PDC. O sea, todo es lo de siempre, ¿no? Ya sabemos que en un curso determinado el contenido que tiene que avanzar son tales cosas, ¿no? Ahora ahí hay que adicionarle algunas otras cositas más. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, mire, ahora estamos en el año en que queremos que el estudiante no simplemente pase de curso por pasar, sino que además digamos, desarrolle ciertas habilidades, por ejemplo, en la lectoescritura. Ese es uno de los puntos que el Ministerio está focalizando. El estudiante en primaria al menos debe entender lo que está leyendo y debe poder comprender, obviamente, ¿no? Y la escritura también. Y debe acompañar del pensamiento lógico-matemático. ¿Se da cuenta? Ahora, eso supuestamente, digamos, debería hacer los profesores de lenguaje, ¿no? Porque le corresponde lenguaje y matemáticas, bueno, lógico, matemáticas, pero no. Ahora se pide que, por ejemplo, incluso estos tres, el pensamiento matemático, el lógico y el de lectura, de comprensión, debe implementar incluso hasta el profesor de educación física. ¿Interviene también? Interviene, ¿se da cuenta? Entonces, ahí un poquito está, digamos, todavía estamos tropezando, pero ya está entendido de a poco. Entonces, obviamente hay que hacer talleres, ¿no? Hay que buscar material, entonces, pero así está. Yo creo que van a terminar mucho mejor que en años anteriores, ¿no? Estamos en el primer trimestre. Mucha gente, seguramente muchos profesores están con el mismo problema de repente, pero ya estamos encaminando. Es algo bueno. Todo cambio tiene su reacción, sí, definitivamente, ¿no? Pero lo importante es que se avance porque siempre se decía, ¿no? La ley Avelino Cignani, modificar lo que significa la educación, la malla curricular, una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque sabemos bien que el pilar fundamental de la sociedad, de cualquier persona más que todo, es justamente, ¿no? Los estudios. Definitivamente, Ronald, o sea,
lo que es el pensamiento lógico matemático y lo que es comprensión de lectura y comprensión lectora, o sea, es la madre de todas las materias, porque estudiante que no lea bien y entiende lo que está leyendo y además no piensa, obviamente el estudiante no va a poder, digamos, interpretar un enunciado matemático. Así fuera en ciencias naturales lo propio, en química, en física. O sea, por eso es tan importante de que el estudiante de nivel primario trate de desarrollar esas habilidades del pensamiento, del pensamiento crítico, el analizar, el tratar de aplicar a la vida cotidiana, las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, ¿cómo se llama? En lenguaje, ¿no? O sea, esas destrezas de cómo interpretar una oración, ¿no? Por lo menos que entienda qué contiene. Una oración está comprendida de qué? Verbo, sujeto, predicado. ¿Se da cuenta, no? Entonces, si el estudiante agarra y se da cuenta que una oración tiene estos componentes, entonces va a poder analizarlo. Pero si el estudiante no entiende qué es un verbo, un predicado, solamente habla por hablar y cuando el profesor le pide haga ese análisis, no puede. Entonces es difícil, difícil. Va a hablar más el tema del verbo. Otra cosa también, la ortografía. Precisamente, esa es otra debilidad. Esa es una debilidad que se tiene bastante, ¿no? Y ojo, ¿no? Acá está el culpable, digamos así. A ver, ese punto es interesante, mire. Yo en mis tiempos, cuando estaba en el colegio, mira, no había fotocopiador. Eso te consta, ¿no? Claro, ¿Te acuerdas? Sí. Algún trabajo práctico que tenías que hacer, tenías que ir a la biblioteca, consultar un libro y ahí a pulso escribirlo, se da cuenta, ¿no? Y obviamente eran cosas que de repente no nos daban cuenta, pero que nos ayudaba a mejorar nuestra ortografía. Porque tenías que copiar un montón y obviamente al copiar uno, mejor. Ahora no. Ahora vas a la computadora, vas a la temática, busca en internet, ahora hoy con la inteligencia artificial, directamente hasta ya te lo hacen el trabajo, ¿no? Y vos qué haces, copias y pegas, ya están. Y por último, ni siquiera lo lees. La pregunta del millón es, ¿qué aprende el estudiante al hacer eso? Claro, entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces son tantas las facilidades hoy en día, no había computadoras, ¿no? Entonces era otro tipo de trabajo que se hacía. Entonces esas comodidades que tenemos la tecnología hoy en día sí ayuda, pero o sea, tenemos que saber como personas mayores, como papás en todo caso en casa, saber, o como maestros también, en qué momento usar, digamos, en beneficio del estudiante, pero estas cosas de cierta manera, digamos, hacen de que el estudiante en su aprendizaje no sea lo óptimo. Claro, comenzar por lo básico, como era antes, ¿no es cierto? Justamente el hecho de no bajar de internet, de no pegar directamente, imprimir y pegar en el cuaderno, en la carpeta, no, eso no. Mejor es hacerlo, ¿no es cierto? El estudiante mismo hacerlo todo ello, ¿para qué? Para que así de esa manera pueda tener un mejor aprendizaje, una mejor escritura, aprender mucho de lo que significa la ortografía, todo ello. O sea, el beneficio es grande. Y ojo, tal vez ahí también, ¿no? El papá, la mamá, a veces por el factor tiempo, por el trabajo, en un momento dado, el niño o la niña, papá, ¿cómo se hace esto? Entonces dice, no, buscar en internet. Ahí tenemos un problema también en serio. Mira, hoy en día, bueno, al menos en la país, este año hemos decidido lo siguiente. Todo trabajo, toda tarea debe ser a mano, escrito a mano. Bien, por ejemplo, los papelógrafos que antes, digamos, tú podías imprimir en computadora en letras grandes para pegarlo para la exposición. Ahora no, tienen que hacerlo a mano, o sea, con marcados grandes y para que por lo menos de esa manera el estudiante se vea de que está trabajando, ¿no? Entonces, o sea, quiere hacer o no, pero por lo menos estamos un poquito haciendo de que volvamos a lo anterior, pero es que eran cosas buenas, ¿se da cuenta? Entonces, no todo es, digamos, a veces se dice que lo pasado ya es pisado, no es así, porque muchas veces hay que ver en el pasado qué cosas funcionaban, entonces hay que rescatar eso, ¿no? Entonces, y yo personalmente considero eso de que el estudiante debe hacer a pulso las tareas, no a computadora. Es más, a letra en carta, ¿te das cuenta? Que es otra, igual tiene sus ventajas. Y te cuento que hay papás que incluso te quieren imponer, no, pero ¿por qué no es importante la letra en imprenta? Que todos los libros están escritos en letra en imprenta y ustedes están enseñando letra en carta, que no es importante. Un montón de justificativos, pero yo sé como
unidad educativa estamos obligados que a los niños que van empezando a enseñarles todas las opciones. Obviamente no hemos elegido que la letra en carta es la mejor. Ahora, obviamente, ¿por qué? acompañamos... ¿Por qué es mejor? A ver, expliquemos eso, Mira, porque son dos opciones que acabas ver, de decir, yo te voy. imprenta y carta. A ver, una experiencia personal y de algunos papás. Ya. Un estudiante en primero de primaria, por decir, ellos no saben qué sílaba, cuándo hay que apartar la sílaba, cuándo las letras están prendidas y cuándo separadas, ¿se da cuenta, no? Sí. Por ejemplo, en los periódicos de La Paz, entonces, va separado los, pero en la letra de imprenta hay veces parece que como son todos separaditos, es un chorizo de letra que va y el estudiante le cuesta, digamos, identificar cuáles son, cuando, digamos, las palabras son juntas y cuando van separadas. Ese ha sido, digamos, ahora con letra en carta, eso ayuda, porque ya se les enseña que va juntos, separamos los, entonces ya es más rápido, ¿se da cuenta? Y así podemos citar varias cositas, ¿no? Pero sin embargo, eso me parece que ha sido bueno, y eso vino desde el ministerio también, te cuento, esa opción de que no hay opción de que diga es letra en imprenta, sino en carta. Todas las tareas a pulso, y me parece fantástico y está funcionando. Es así, hay cosas que hay que tomar en cuenta para el mejor aprendizaje de nuestros hijos, ¿no? Pero al fin y al cabo es algo que tiene que formar parte de la persona, ¿no? El saber leer, el saber escribir correctamente, ¿no? Porque definitivamente es algo una condición para todas las personas. Así es. Ahora, otro tema, con el tema de las fechas festivas, que hay fechas en las cuales antes se hacía actos en horas de clase, todo eso, ahora están restringidas. Mira, yo de esa parte, como empresario de la educación, porque a mí me interesa que el estudiante sea el beneficiado, ¿se da cuenta? Y muchas de las medidas que se ha tomado me parece lo correcto. Bueno, antes los actos cívicos, los días lunes, no bajaba de 30 minutos hasta 1 hora se tomaba. Al profesor que le gusta, por ejemplo, un poquito esmerarse, un acto cívico, con una danza, con una recitación, con una cosa, otra cosa. Yo le veía incluso tenía que comprar ropita o alquilar. Un gasto aparte, un gasto adicional, digamos. Adicional, entonces, insulso, ¿no? Entonces, no. Ahora en la país, formación no pasa de más de 20 minutos, por ejemplo, lunes, entonces el maestro de turno, ¿qué es lo que hace? Para esa fecha, si tiene que hacer mención de alguna fecha cívica, lo hace, ¿no? Y que queda en el medio de la semana, entonces lo hace. Pero es himno nacional, himno apando, algunas recomendaciones para la semana, ¿no? Y ya está, ¿no? Claro, hacerlo corto, ¿no? Corto. Que no pase desapercibido tampoco. Claro. Bueno, de verdad, hay otros temas más para tocar, pero el factor tiempo ya está nuestro otro invitado también. Agradecido de sobremanera el hecho que nos hayas visitado y estaremos en otro momento hablando más de lo que